recto y el ano. Ese es todo el sistema digestivo, asociado a sus glándulas anexas como es el hígado y el páncreas. Muy bien, vamos a empezar con la primera parte, en este caso sería la boca. ¿Ya? La boca. Miren, rápidamente, la boca y la faringe vamos a avanzar rápido, vamos a centrarnos más en el esófago, que es lo que más se pregunta. En la cavidad bucal va a presentar 6 partes o 6 límites. ¿Ya? Hacia anterior vamos a encontrar nosotros los labios. Hacia posterior, la comunicación con la orofaringe, que es el istmo de las fauces. Hacia superior, el paladar. ¿Ya? Hacia inferior, la lengua con el suelo de la boca. Y la parte lateral derecha e izquierda, las mejillas. Esos son los límites de la cavidad bucal. Dentro de ellos, sus anexos, como son las encías, los dientes y las amígdalas. ¿Cuál es su función que tiene la cavidad bucal? Adelante. La masticación, la insalivación, pues produce saliva con sus anexos, en este caso las glándulas salivales, el sentido del gusto por la presencia de la lengua, el habla y la deglución. ¿Ya? Son funciones generales que tiene la boca. Solo para mencionar los dientes, que se dividen en 4 tipos, lo que es los incisivos, cuya función es cortar el alimento, los caninos, que desgarran el alimento, los premolares, que trituran y muelen, y los molares, que se encargan de moler el alimento. Solo para mencionar. Otro órgano anexo que está en la cavidad bucal es la lengua, ¿no? La lengua es un órgano impar, es un órgano móvil, es un órgano muscular. Está formado por 17 músculos, ¿ya? 17 músculos, siendo 8 músculos pares y un músculo impar, ¿ya? 8 pares y un músculo impar. De los 17 músculos, ya 15 son músculos extrínsecos, y 2 son músculos intrínsecos. ¿Ya? ¿Quién es el único músculo impar? El lingual superior. ¿Ya? Es el único músculo impar. ¿Y quién es el único músculo intrínseco? El lingual transverso. Obviamente son 2, ¿no? Porque este es doble. Los demás son considerados músculos extrínsecos. El geniogloso es un músculo que nace en la apófisis geni del maxilar inferior. El estilogloso en la apófisis estiloides. El palatogloso en la zona del paladar de la boca. El lingual, la lengua, el lingual transverso igual. El faringogloso en la zona de la faringe. El diogloso en el hueso yoides. Y el amigdalogloso en la zona amigdalar, ¿no? Por eso tienen estos nombres, de dónde se origina y dónde termina. Estos músculos se encargan de mover la lengua. ¿Quién lo inerva a los músculos de la lengua? ¿O cuál es el nervio principal que inerva a los músculos de la lengua? ¿Ah? ¿El nervio? No. Glosofaringio. ¿Ya? Glosofaringio. Estamos hablando de los músculos. ¿Ya? No confundan con la inervación sensitiva o sensorial, el gusto, que acá lo vamos a ver. Entonces la lengua, su función es acomodar el bolo alimenticio, humidificar, formar el bolo, mezclar los alimentos, y el sentido del gusto, ¿cierto? Que es la principal. El sentido del gusto está dado por 3 nervios, son pares craneales, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? La lengua, los 2 tercios anteriores. ¿Quién lo inerva? El nervio facial, séptimo par. El tercio posterior, ¿quién lo inerva? ¿Ah? El nervio 9, llamado glosofaringio. Y la base de la lengua, ya con la porción faringea, ¿quién lo inerva? El vago. Entonces los 3 nervios del gusto son el facial, el glosofaringio y el vago, ¿no? En la parte anterior y lateral lo que percibimos es el sabor dulce y los ácidos. En la parte posterior el sabor amargo, ¿no? Por eso ustedes cuando toman algo amargo sienten el amargor hasta en la garganta,
Eso es al nivel de la faringe. ¿Por qué? ¿Quién lo capta ahí? El bajo. Muy bien, entonces el sentido del gusto dado por la lengua, ¿qué estructura de la lengua capta el gusto? ¿Cómo se llaman las estructuras? Botones gustativos, ¿no? Que están dentro de unas estructuras llamadas papilas gustativas, las caliciformes, las puntiformes, las foliadas, ¿cierto? Bueno, aparte participa en la fonación, no produce el sonido de la lengua, sino ayuda a formar o articular la palabra, ¿no? Junto a los dientes, los labios, etc. Otras glándulas anexas que nosotros encontramos en la cavidad bucal son las glándulas salivales. Muy importante las glándulas salivales. ¿Cuánta saliva producimos al día? 1.5 litros. ¿Ya? Las glándulas principales que producen saliva son estas tres, llamadas glándulas salivales mayores. La glándula parótida, la glándula submaxilar, la glándula sublingual. Las glándulas pueden producir tres tipos de secreción: serosas, mucosas o ambas. A esas se les llama mixtas. Una glándula mixta, por ejemplo, es la submaxilar. Una glándula serosa, la parótida, ¿cierto? Y una glándula, bueno, las glándulas mixtas las dos, ¿no? La glándula submaxilar y sublingual. Y una glándula netamente serosa es la parótida. La glándula parótida, ¿dónde se ubica? Se ubica detrás de un músculo de la masticación que se llama macetero. Está detrás del macetero y presenta un conducto que recorre la cara anterior del macetero y atraviesa un músculo que sirve para silbar, ¿cómo se llama? Buccinador, y desemboca a través de este conducto a nivel del segundo molar superior. ¿Ya? El segundo molar superior, ahí desemboca. ¿Cómo se llama este conducto? ¿Alguien sabe? Conducto de Stenner. ¿Ya? El conducto de Stenner. Muy bien, entonces el conducto de Stenner es el conducto de la glándula parótida que hace su recorrido por delante del macetero, penetra el buccinador y desemboca en el segundo molar en la cavidad bucal y produce una secreción salival de tipo serosa. La glándula submaxilar, bueno, su nombre lo dice, ¿no? ¿Dónde se ubica? Debajo del maxilar. ¿Pero cuál maxilar? ¿Superior o inferior? Inferior. Acá. Acá, esto incluso se puede palpar en algunos, ¿no? Yo me palpo. ¿Ya? En esta zona uno se puede palpar la glándula submaxilar. Esa glándula submaxilar tiene un conducto que vierte su producto al piso de la boca. ¿Cómo se llama su conducto? Conducto de Wharton, Barton, como quieran llamar, ¿ya? Conducto de Wharton. Y por último tenemos las sublinguales. Bueno, su nombre igual lo dice, están debajo de la lengua, ¿no? Y se abren sobre dos furúnculas, dos aperturas que se encuentran en el piso de la boca, obviamente debajo de la lengua, por eso se llaman sublinguales. Su secreción es seromucosa. Entonces, estas tres glándulas producen la saliva en la boca, aproximadamente 1.5 litros al día. El componente de la saliva es principalmente agua. ¿Ya? Es agua, pero tiene otras estructuras, otras sustancias, como enzimas, como la tialina y la lisocima. ¿Para qué sirve la tialina? Es una enzima que digiere ¿a quién? A los carbohidratos. ¿Ya? Por eso ustedes escuchan en fisiología que el inicio de la digestión de los carbohidratos inicia en la boca, por la acción de la tialina. Y presenta la lisocima, que es un bactericida, viricida, es un destructor de microorganismos, o sea, es inmunológica. Bueno, aparte tiene mucina, proteínas, glúcidos, sales minerales, incluso hasta glóbulos blancos, ¿no? Entonces, su función de la saliva primero es digestiva, porque contiene enzimas como la tialina, que digiere a los hidratos de carbono. ¿Quiénes son los hidratos de carbono? Los carbohidratos, ¿no? Su sinónimo, ¿no? Hidratos de carbono, carbohidratos. Mecánica, porque ayuda a formar el bolo alimenticio. Antimicrobiana, por la presencia de la lisocima y los glóbulos blancos. Y neutralización de ácidos, porque su pH es un poco alcalino. Muy bien, ¿cuánto se vierte? Más o menos 1.5 al día.
Listo, faringe. La estructura que sigue a la boca es la faringe, pero acuérdense que la estructura que sigue a la boca no es toda la faringe. ¿Quién es? Es la bucofaringe, ¿ya? Porque la faringe tiene tres porciones, ¿ya? La nasofaringe, la bucofaringe y la bucofaringe es lo mismo que orofaringe, ¿ya? Y la otra es la laringofaringe, también llamado hipofaringe, ¿ya? Bucofaringe, orofaringe, laringofaringe o hipofaringe. Muy bien. Es un órgano tubular, musculoso, se ubica en el cuello, se comunica con la cavidad nasal a través de unas estructuras que se llaman coanas, ¿ya? Y se comunica con la boca a través del límite posterior de la boca, que él decía que era el istmo de las fauces, ¿ya? Entonces se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas y con la boca a través del istmo de las fauces. Pero no solo se comunica con ellos, también lo hace con el oído medio. ¿A través de quién? De la trompa de Eustaquio. Así es. Su función es mixta, tiene una función respiratoria y tiene una función digestiva, ¿ya? Entonces esas tres porciones son estas. La nasofaringe es la que se comunica específicamente con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Es netamente respiratoria. La bucofaringe o orofaringe es la que se comunica, en este caso la nasofaringe sería la que se comunica con la cavidad nasal, ¿cierto? A través de las coanas. La bucofaringe es mixta, tiene función respiratoria y tiene función digestiva. Es la que se comunica con la boca a través del istmo de las fauces. Es la que continúa el sistema digestivo. Entonces la nasofaringe no formaría parte del sistema digestivo, pero sí la bucofaringe. Y la laringofaringe o hipofaringe está en relación con las dos estructuras, ¿cierto? Hacia adelante, con la laringe, con la cual se separa a través de un cartílago laríngeo, ¿cómo se llama? Epiglotis, que es la que evita que la comida ingrese a la laringe. Y hacia atrás se continuará ¿con quién? Con el esófago, a través de la estrechez esofágica superior, donde yo encuentro un esfínter, que es el esfínter esofágico superior, ¿ya? Y este esfínter esofágico superior hace el mismo trabajo que hace el epiglotis. ¿Qué hace el epiglotis? Evitar que la comida se meta a la vía respiratoria. ¿Y qué hace el esfínter esofágico superior? Evitar que el aire ingrese al estómago. Si no, nosotros nos hincharíamos de aire. Eso no pasa, justamente por eso. La unión entre la laringe y el esófago está el esfínter esofágico superior. Muy bien. La faringe está irrigada por varias arterias. En su extremo superior va a presentar tres arterias básicamente, que es la arteria faringea ascendente o superior, la arteria palatina ascendente y la arteria palatina descendente, ¿ya? La arteria faríngea ascendente es rama de la carótida externa directamente. La arteria palatina ascendente es rama de la arteria facial. Y la arteria palatina descendente es rama de la arteria maxilar. Pero sabemos que la arteria facial y la arteria maxilar son ramas de la carótida externa. Bueno, al final es la carótida externa la que da irrigación a la faringe. Y en el tercio inferior está irrigado por las arterias faríngeas inferiores, o arteria faríngea simplemente dicha. ¿Y es rama de quién? De la arteria tiroidea inferior. Y la arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical. Y el tronco cervical es rama de la subclavícula. ¿Ya? Entonces, esas son las arterias principales de la faringe. Sus relaciones hacia anterior, la cavidad nasal, la boca y la laringe. Y hacia atrás, la columna vertebral y el receso retrofaríngeo. Muy bien. Su función, ya se sabe, pues no es mixta, digestiva y respiratoria. Bueno, y tiene que ver con la audición. En realidad no tiene que ver con la audición, sino tiene que ver con el equilibrio de las presiones que se ejercen a nivel del oído. ¿Ustedes han bostezado alguna vez? ¿Sienten cómo entra un aire a su oído? ¿Ya? Eso se llama el signo de Valsalva.
¿ya? Cuando esto se llama el efecto Valsalva, cuando hacen eso, se apertura la trompa de Eustaquio e ingresa aire como si ingresara aire al oído medio. ¿Para qué sucede eso? Para equilibrar presiones, ¿ya? La trompa de Eustaquio, su función es equilibrar presiones del oído medio y con esto evitar la ruptura del tímpano. Para eso existe la trompa de Eustaquio. Pero en el niño trae problemas, ¿no? Porque en el niño la trompa de Eustaquio es corta y es horizontal. Por eso que el niño que tiene resfríos o infecciones respiratorias, fácilmente el virus asciende hacia la cavidad o oído medio y le produce otitis media. Por eso que ustedes ven niños que muchos se quejan del oído por la trompa de Eustaquio. En el adulto ya es una trompa mucho más vertical y más larga, por eso que el adulto casi no sufre de este problema. Entonces la trompa de Eustaquio está para equilibrar presiones, para eso es, no exactamente para la audición. Con eso mejora su trabajo del tímpano, obviamente. Si disminuye la presión, protege al tímpano de la ruptura, mejora la audición, ¿ya? Entonces no crean que ustedes escuchan por la faringe. Muy bien, esófago. La continuación de la faringe viene a ser el esófago, ¿no? Entonces, el esófago se inicia a nivel del cartílago cricoides. Esto sucede a nivel de C6. Es la continuación de la faringe y termina a nivel de la unión con el estómago. Eso se llama cardias y eso sucede a nivel de T11. Todo este trayecto tiene una longitud aproximadamente entre 25 y 40 centímetros, ¿ya? Se ubica en el cuello y bueno, tiene sus capas, su mucosa, su muscular y su adventicia, ya lo vamos a ver. Entonces decimos que el esófago se ubica en el cuello, su límite superior es el cartílago cricoides a nivel de C6 y su límite inferior es el cardias a nivel de T11, ¿ya? Acuérdense eso. Superior, cartílago cricoides, inferior, el cardias. El cardias ya es parte del estómago. Unión gastroesofágica. Así es. Se cansó ya. La unión gastroesofágica, así es. ¿Ya? Eso sucede a nivel de T11. El esófago tiene una longitud que les mencioné entre 25 y 40 centímetros, 1.2 a 3 centímetros de diámetro, y dentro de su recorrido, esto es importante que ustedes deben conocerlo, presenta unas estrecheces y presenta unas dilataciones, ¿ya? Presenta tres estrecheces. La primera sucede al nivel de la unión con la faringe, lo que les acabé de decir hace rato. Esta unión, como está a nivel del cartílago cricoides, por eso le llaman cricoidea, ¿ya? Y acá se ubica el esfínter esofágico superior. La otra estrechez es la que sucede a nivel de la aorta y los bronquios. Ya es la estrechez media, por eso le llaman aorto bronquial. Y la otra es la que sucede a nivel del hiato diafragmático, hiato esofágico, a nivel de T10. ¿Ya? Por eso se le llama diafragmático. Tres estrecheces. Entre cada estrechez hay unas dilataciones, miren. Así tengo tres dilataciones igual, una superior, una dilatación media y una dilatación inferior. La dilatación superior se ubica entre la estrechez superior y media. Cierra la puerta, como que hace menos frío también. Entonces, la estrechez superior, la cual también se le llama cricoaórtica, porque sucede entre la estrechez cricoidea y la estrechez aortobronquial, por eso también se llama así, ¿no? Cricoaórtica, porque sucede entre las dos. La dilatación media sucede entre la estrechez aortobronquial y la estrechez diafragmática, por eso le llaman también broncodiafragmática.
Y la estrechez y la dilatación inferior sucede por debajo de la estrechez inferior. Como está por debajo del diafragma, por eso le llaman dilatación subdiafragmática. ¿Cuáles esas dilataciones y estrecheces? ¿Por qué es importante? Porque en estas estrecheces puede haber obstrucción de cuerpos extraños, incluso de alimentos, ¿cierto? Cuando una persona, por ejemplo un niño, generalmente se ve niños, se tragan una pila, que es lo más común, o cualquier canica, puede quedarse atrapado en estas estrecheces y producir una obstrucción esofágica. Que el niño lo único que va a presentar, ¿qué es? A veces no presenta nada, o va a presentar una leve molestia detrás del esternón. Pero ¿qué pasa? Cuando le das de comer, vomita. Entonces tú dices, ¿por qué está vomitando? ¿No? Y sigue, sigue. ¿Y qué tienes? A veces el niño no te dice nada. Dice, me duele acá, pero nada más. Porque no es lo mismo cuando te atragantas. Cuando te atragantas cualquiera se da cuenta, porque el niño pues, no deja de respirar. Pero acá es un poco difícil. Entonces muchas veces sucede eso y llevan a los niños a la emergencia. Y la mayoría de veces es por nada, porque como la desesperación que ha tragado, en realidad no tiene nada. Pero lo llevan por precaución, ¿no? Y es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen obstrucción acá con alguna cosa. Le haces su placa y observas característico las pilas de arriba. Porque los niños les arman juguetes. Sacan la pila y se lo tragan. Ya tomas la placa y lo ves, ¿no? O una canica o cualquier objeto sale en la radiografía y te das cuenta. El niño está tranquilo, está jugando por ahí, ¿no? Es ahorita, pero déjale que pase el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una pila de reloj si está obstruida acá? Esa pila se va a digerir y se rompe. Y esa pila tiene una sustancia ácida que es muy corrosiva. ¿Qué pasa con el esófago? Lo perfora. Y ahí recién el niño va a tener dolor insoportable. Cuando se lesiona la mucosa del esófago y se perfora, ahí el dolor es insoportable. Entonces todo el contenido alimentario que está acá, porque se está pudriendo el alimento que quedó acá, porque no todo lo vomitas, una parte se queda acá y se empieza a podrir. Por esa perforación ingresa la comida ¿hacia dónde? Hacia el mediastino. Porque acuérdense que el esófago ¿dónde está? Está en el mediastino, ¿cierto? En el mediastino superior y en el mediastino inferior. ¿Por qué parte del mediastino inferior? Posterior. ¿Ya? Porque el mediastino inferior se dividía en tres mediastinos por la presencia del saco pericárdico: anterior, medio y posterior. Y el esófago está acá, en el mediastino superior y el mediastino posterior. Entonces todo eso se va al mediastino. Y como es una comida podrida llena de bacterias, te va a dar mediastinitis. De ahí muchos de ellos fallecen. ¿Ya? Entonces es peligroso eso. En adultos nos damos más cuenta, ¿no? Si tienes algo ahí, bueno, te fastidia, te haces ver, pero a veces el niño no siente nada y está tranquilo. Pero puede pasar eso. Entonces la importancia que tienen estas estrecheces, ¿no? Muy bien. El esófago presenta dos esfínteres. El superior, que está acá a nivel de la unión faringeo-esofágica. ¿Cuál es su función? Les dije hace rato. Evitar que el aire ingrese al estómago. Cuando ustedes hablan, cuando respiran, ¿cierto? Esa es su función. Y el otro está acá en la unión gastroesofágica, en el carpias. ¿Y cuál es su función? Evitar que el contenido gástrico regrese hacia el esófago. Si eso sucede, produce una enfermedad muy común que se llama el reflujo gastroesofágico, el famoso hernia. Entonces el esfínter inferior tiene esa función y el superior ya lo mencioné. Muy bien, el esófago se divide en tres segmentos: segmento cervical, el torácico y el abdominal. Tres segmentos, ¿ya? Cervical, torácico y abdominal. El segmento cervical, que vendría a ser la primera porción, o sea, vendría a ser esta, la continuación de la faringe, ¿ya? La porción cervical va a estar relacionado hacia anterior, ¿con quién? Con la tráquea, porque delante siempre está la tráquea, ¿ya? Está en relación con la tráquea y está en relación con estas glándulas, que son las glándulas paratiroideas y las glándulas tiroideas, ¿ya? Glándula tiroidea y glándula paratiroidea. Y entre el esófago y la tráquea existe un receso, es este, que es el receso tráqueo-esofágico. Y en este receso encuentro este nervio que ustedes están viendo ahí. Es el nervio laringio recurrente. ¿Ya? Cuando el nervio laringio recurrente se origina en el lado izquierdo a nivel del callado,
en el lado derecho a nivel de la subclavia, asciende e inmediatamente se mete entre los dos, entre el esófago y la tráquea. ¿Ya? Entre el esófago y la tráquea. Por eso que este receso traqueoesofágico encontramos al laringio recurrente. Hacia posterior, ¿qué creen que está? Pues la columna, ¿no? La columna vertebral. Y este receso que está acá, que es el receso retroesofágico, retro porque está atrás, pues, ¿no? Y la columna con una fascia que está acá, que es la fascia pervertebral, que cubre los músculos, perdón, cubre lo que es a los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales. Incluso hay un ligamento, ¿no?, que se llama el ligamento longitudinal anterior, que es de la columna. Y hacia el lateral voy a encontrar yo el paquete vasculo nervioso, formada por la vena yugular interna, la carótida común, y acá ven algo metido entre los dos. ¿Quién es? ¿Quién es esta estructura? El nervio vago. ¿Ya? El nervio vago. Entonces, su relación anterior, tiroides, paratiroides, tráquea y nervio laringio recurrente. Relación posterior, columna vertebral, fascia prevertebral, receso retroesofágico y, si quieren, el ligamento longitudinal anterior. Relación lateral, paquete vasculo nervioso, vena yugular interna, carótida común y nervio vago. A nivel torácico, ya estamos acá, a nivel torácico, hasta el diafragma sería la parte torácica, ¿no? A nivel torácico, hacia anterior sigue siendo la tráquea todavía, pero acuérdense que la tráquea ya está terminando a nivel de T5, ¿cierto? Y se está bifurcando, por eso se dice que la relación anterior es con la tráquea y con la bifurcación de la tráquea a nivel de T5, en la carina traqueal. Y cuando la tráquea se divide, ¿qué forma? Los bronquios. Por eso se dice que tiene relación con el bronquio izquierdo y con la aurícula izquierda del corazón. ¿Ya? Tráquea, carina traqueal, bronquio principal izquierdo y aurícula izquierda. Y el nervio vago, que siempre va acompañando al esófago para ingresar a la parte abdominal, el izquierdo lo va acompañando hacia anterior y el derecho lo va acompañando hacia posterior, porque el nervio vago no va paralelo al esófago, sino va en este sentido, uno anterior y el otro posterior, el izquierdo adelante y el derecho atrás. ¿Ya? Por eso se dice que el tronco vagal anterior se relaciona con el esófago en esta zona. Muy bien, y su relación posterior seguirá siendo ¿quién? La columna vertebral, obviamente. Pero en la parte torácica ya yo voy a tener dos sistemas venosos, ¿cierto? Que están paralelos a la columna. ¿Quiénes son? Al lado izquierdo, ¿quién está? Los semiácidos. Del lado derecho, los ácidos, ¿no? Por eso que la relación posterior está con la columna vertebral y con el sistema ácidos y el sistema hemiácidos. ¿Ya? También con el ducto torácico, que es un ducto que lleva linfa. ¿Ya? Y también con el vago, porque acuérdense que el vago les decía que uno está hacia anterior y el otro está posterior. Por lo tanto, un vago es relación anterior y el otro vago es relación posterior. ¿Y dónde termina esa porción torácica? Pues acá, ¿no? En el diafragma. Y en el diafragma hay un orificio que se llama hiato esofágico. ¿A qué nivel sucede? ¿Alguien sabe? Acuérdense que el diafragma tiene tres orificios. El orificio para la vena cava inferior, el orificio para el esófago y el orificio para la aorta. ¿Cómo es? Lo he hecho en este orden para que lo vean. T8, T10 y T2. Por lo tanto, el del medio es el esófago, por lo tanto acá es T10. Y acá está la aorta, miren, más abajo. Este vendría a ser el T2. ¿Ya? Entonces el hiato esofágico se ubica a nivel de T10. Y en el hiato esofágico, ¿quién pasa? Pasa el esófago, acompañado de los nervios vagos, que en este caso le llaman tronco vagal, porque el vago sigue pues su curso hacia anterior y otro posterior. Muy bien. Cuando pasa este diafragma ya cambia su otra porción, que viene a ser la porción abdominal. Entonces acá está el diafragma y todo esto ya vendría a ser la porción
abdominal. Cuando ustedes escuchen de porción abdominal, que venga algo a su cabeza. Que la porción abdominal busca proteger al esófago, ¿cierto? Busca proteger al esófago. ¿De qué? Del reflujo gastroesofágico. Porque acuérdense que el esófago tiene un epitelio que se llama epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Poliestratificado, plano, no queratinizado. Ese es un epitelio pésimo para los ácidos. Es como casi como la piel, ¿no? Tú le pones a la piel ácido y lo destruye. Entonces no tolera la acidez. En cambio el estómago, que es epitelio cilíndrico, está preparado para el ácido. Por ende, ningún tipo de ácido debe ir al esófago. Si eso sucede, se llama reflujo gastroesofágico. Entonces la porción abdominal del esófago está destinado a proteger ese efecto. ¿Y qué encuentro ahí? Primero un ligamento, ese ligamento freno-esofágico, cuya función es proteger el reflujo. ¿Qué más? Encuentro la unión con el cardias, donde está el esfínter esofágico inferior, que también evita eso, y unas pliegues que tienen la forma de zigzag, que se llama, es una válvula, que es la válvula llamada Gubarov, ¿ya? Que también evita el reflujo. O sea, los tres están evitando el reflujo. Esfínter, estas membranas en forma de zigzag, o también llamada válvula de Gubarov, ¿ya? Y lo que es el ligamento freno o freno esofágico, ¿ya? La porción abdominal es para eso. ¿Con quién tiene relación? Igual, ¿no? Hacia anterior con el nervio vago, hacia atrás lo que es con el cardias y con el otro tronco vagal posterior. Muy bien. Estructura histológica. Esto ustedes ya seguro en histología ya lo han estudiado. El estómago presenta 4 capas: una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia, ¿ya? La mucosa les acabo de decir, su epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, ¿ya? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, poliestratificado, como quieran llamar. Acuérdense que este epitelio es débil para los ácidos, ¿cierto? ¿Qué pasa si una persona tiene reflujo? Es decir, su esfínter esofágico inferior no funciona. ¿Qué pasa? Primero que te da toda la sintomatología: dolor retroesternal, acidez en el epigastrio, ¿no? Ardor detrás del esternón, eso se llama pirosis y eructus. Y no pueden dormir en forma recta, duermen como sentados, ¿no? Y lo que hacen los gastroenterólogos es darte que omeprazol, ¿no? Para disminuir la acidez gástrica, pero eso es sintomático, no te está curando nada. El tratamiento muchas veces es quirúrgico, ¿no? Reforzar lo que es este esfínter. Pero eso no es el tema. El tema es qué pasa si el ácido regresa al esófago. El esófago no está preparado para recibir sustancia ácida. Por lo tanto, las células de acá, las células cilíndricas, empiezan a migrar hacia el esófago. ¿Cómo se llama esa migración? Si yo le hago una biopsia acá, lo que yo debo encontrar células poliestratificadas planas, ahora encuentro células cilíndricas, pero normales, ¿no? ¿Cómo se llama ese diagnóstico? Patológico, ya. ¿Les han enseñado en histología o no? Metaplasia. Eso se llama metaplasia. Entonces la metaplasia hace referencia a encontrar células en un lugar que yo no debo encontrar, pero son normales, ¿ya? Son normales. Pero si ese continúa, la metaplasia, las células que están acá empiezan a cambiar. Su núcleo se vuelve más grande, su citoplasma se vuelve más oscuro, pero se siguen pareciendo todavía a la célula original, a la célula buena. Eso se llama displasia. Algunos ya le dicen a esto precáncer, ¿no? Y si luego ustedes le hacen un estudio histológico y ven que ya no se parece a nada, totalmente nuevo, eso nosotros le decimos neoplasia. En otras palabras, cáncer, en este caso, de esófago. Y así se produce el cáncer, ¿ya? Entonces, el reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo para cáncer de esófago. En esta etapa de metaplasia, nosotros le tenemos un nombre al esófago. ¿Cómo se llama? Esófago de Barré. No sé si lo han escuchado. El esófago de Barré. El esófago de Barré se refiere, cuando tú le haces una estudio histológica, pues ya le encontraste metaplasia. Y es un factor de riesgo para cáncer de esófago, hay que tratarlo ya. ¿Ya?
Entonces la importancia que tiene, miren, el esfínter esofágico inferior junto a todas esas estructuras, evitar el reflujo gastroesofágico. Muy bien, entonces eso es la mucosa. La submucosa, su función principal es producir moco para proteger obviamente de los ácidos o de cualquier sustancia que llegue al esófago. Y la capa muscular tiene dos particularidades, ¿no? La capa muscular, que en su cuarto superior es básicamente músculo estriado, ¿ya? Y en su cuarto inferior es básicamente músculo liso, lo que le da la capacidad de tener peristaltismo, ondas peristálticas. La adventicia también tiene algo particular. Si este es mi diafragma, sobre el diafragma, ¿qué porciones del esófago encuentro? La porción cervical y la porción torácica. Y debajo del diafragma, la porción abdominal. La adventicia solo existen estos dos, ¿ya? Solo en la parte cervical y torácica. En la parte abdominal ya no existe adventicia, porque ahí lo reemplaza el peritoneo seroso. Recuerdas que el peritoneo está envolviendo las vísceras intestinales y gástricas, ¿no? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿ya? Muy bien, irrigación del esófago. El esófago está irrigado por 3 arterias. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Sí. Ya vamos a terminar. Las arterias esofágicas superiores, que son ramas de la tiroidea inferior, la tiroidea inferior, rama del tronco enterocervical y rama de la subclavia. Las arterias esofágicas medias, que derivan de varias arterias, derivan directamente de la aorta torácica, pueden derivar de las arterias bronquiales o pueden derivar de las arterias intercostales posteriores. Pero ustedes saben que las arterias bronquiales y las intercostales posteriores son a su vez ramas de la aorta torácica. Y las arterias esofágicas inferiores pueden nacer de la arteria frénica inferior, ¿ya? Y pueden nacer de la arteria gástrica izquierda, ¿ya? La arteria gástrica izquierda es rama del tronco celíaco y la arteria frénica inferior es rama de la aorta abdominal, ¿ya? Acuérdense eso. Y las venas, hay 3 tipos de venas también, ¿no? Venas esofágicas superiores, venas esofágicas medias y venas esofágicas inferiores. Las 2 primeras, superiores y medias, son afluentes de la vena cava superior y las inferiores son afluentes de la vena porta, ¿ya? La vena porta. Pero no lo hacen directamente, ¿no? Sino las superiores primero desembocan en las tiroideas inferiores, estas a su vez lo hacen en las venas brachiocefálicas, y ustedes saben que cuando las 2 venas brachiocefálicas se unen, forman la vena cava superior. Las medias lo hacen a la vena ácigos y a la vena hemiácigos. Y las inferiores lo hacen a la vena porta, pero no lo hacen directamente a la vena porta, sino lo hacen primero a la gástrica izquierda y de ahí a la vena porta. Esta es la razón por la que los pacientes con cirrosis hepática sufren de varices esofágicas. Cuando el hígado falla, aumenta toda la sangre se regresa hacia el sistema porta. Por lo tanto, se regresa a la mesentérica superior, a la esplénica, a la mesentérica inferior, a las venas gastromentales, a la gástrica izquierda y por ende a las venas esofágicas. Y como no están preparadas para recibir presión, se dilatan. Y ahí se forman las famosas varices esofágicas, una de las principales causas de muerte en pacientes cirróticos, ¿ya? Entonces, si un paciente cirrótico empieza a vomitar sangre, es porque se le reventó las varices esofágicas. Y se te muere la cara, no puedes hacer nada. Empieza a vomitar, choque hipovolémico, chao. Y sucede mucho. Ustedes alguna vez cuando roten como internos o como ya o trabajan en algún hospital, ¿no? Conversan el día anterior con su paciente, todo tranquilo, todo bacán, lo dejan comiendo y el día siguiente van a verlo y dicen, ¿qué pasó? Se murió. Estaba bien el día de ayer, ¿no? Que empezó a vomitar sangre. Ahí está. Se le reventaron las varices esofágicas. Por eso es que actualmente hacen tratamientos profilácticos, ¿no? Entran los gastros con el endoscopio y ligan las varices esofágicas para evitar ese problema. No los mata la cirrosis en general, sino los mata las varices.
Los linfáticos pueden ir hacia la parte yugular, hacia la parte traqueal, hacia la parte frénica o mediastínica, ¿no? Bueno, la inervación ya sabemos. ¿Quién es el dueño del sistema digestivo? El nervio vago. Pero lo hace a través de su nervio laringo recurrente. Acuérdense que el nervio laringo recurrente iba entre la tráquea y el esófago, ¿no? Eso le da la inervación parasimpática. Y la inervación simpática va a depender de los nervios esplánicos torácicos, es decir, de la cadena simpática torácica. El sistema simpático llega a su órgano diana bajo diferentes formas, ¿no? Pero lo hace bajo dos formas principales. Uno es siguiendo a los nervios raquídeos y la otra es siguiendo a los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias. Por eso ustedes van a ver, miren acá por ejemplo, cómo sigue a las arterias. Esos son los nervios simpáticos, ¿ya? Entonces la inervación simpática llega al esófago a través de las paredes de los vasos, a eso se refiere. ¿Y de dónde provienen? De los nervios esplánicos torácicos. Bueno, la función ya sabemos: transportar el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. La deficiencia del esfínter esofágico inferior te produce el reflujo gastroesofágico, y la estenosis, ¿qué te produce? Porque puede pasar lo otro, ¿no? Que no deje pasar comida del esófago al estómago, que sería lo normal. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Y se dilata el esófago acá, ¿no? Tú le tomas placa y le ves así como unas bolas, ¿no? En cada estrechez obviamente no, sino las dilataciones, como si fuera un anillo del rosario, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama acalasia, ¿ya? ¿Y quién produce comúnmente acalasia? El cáncer de esófago, pues, ¿no? Al haber un cáncer de esófago, fibrosa todo esto y se cierra, y produce este problema. Entonces la persona traga y se queda toda en el esófago. Complicado, ¿no? Muy bien. El peristaltismo, el alimento se mueve gracias al peristaltismo, más o menos de 1 a 10 centímetros por segundo. Y terminamos.